Bienvenido o bienvenida a este podcast, a esta reflexión, a esta charla, como ustedes quieran decirle. Pero bienvenidos a todos. Otra vez estamos acá encontrándonos, tomando un mate, una charla profunda, otra vez, hablando un par de cosas, un par de temas que a mí me resuenan y encima yo me las anoté justamente para hablar hoy. Así que les agradezco a todos que están en este video. Prepárense algo rico, hagan algo de fondo o simplemente si quieren escucharme sin hacer absolutamente nada o escuchándome como sea, prepárense algo porque este video va a ser muy largo, va a durar aproximadamente una hora o media hora, no lo sé, pero vamos a hablar un montón de temas, vamos a hablar un montón de cosas que si bien las tengo desarrolladas, tengo cosas anotadas, pero no del todo, es decir, como no del todo, o sea, ¿las tenés desarrolladas o no, flaco? Bueno, la realidad es que sí, pero no las tengo profundizadas, es decir, vamos a profundizarlas hoy en este video. Y si les gusta este tipo de videos, me lo pueden dejar en los comentarios. Igualmente yo lo voy a seguir siendo porque siento que no todo el mundo, o son muy pocos los que verdaderamente se hacen una hora de video, tipo hablando de temas, de charlas o de, no sé, reflexiones, como ustedes quieran decirle, que tipo se comprometen a hacerlo en serio. Entonces, quiero ser por lo menos de esos pocos que hacen videos así largos sin editar, de hablando cosas importantes. ¿Me entienden? Tipo, quiero ser como alguien auténtico. Quiero ser algo auténtico. Pero bueno, eso se va a ir logrando con el tiempo. No lo voy a ver yo, lo van a ver otras personas, como lo tomen ustedes. Así que bueno. La idea de que se construya una comunidad sincera, una comunidad que reflexione, una comunidad que quiera este tipo de contenidos, la verdad que va a ser de las mejores comunidades para mí, de no sé, de lo que a mí me gustaría que sea mi comunidad, ¿no? Entonces, en base a lo que yo hago de contenido, es lo que también genero como comunidad. Entonces, bueno, de a poquito, porque no es que tenga una comunidad gigante, pero de a poco estamos consiguiéndolo. De hecho, eh, este video lo voy a subir mucho después, pero hoy actualmente somos 49 suscriptores, es decir, estamos por llegar a los 50. Y yo nunca pensé que íbamos a llegar a 50 en tan poco tiempo. Yo arranqué YouTube, este canal, lo arranqué creo que en agosto, 1 de agosto, 31 de julio, más que eso o menos que eso no creo. Excelente el mate. Em, pero ya llegar a 50 me parece una cifra muy buena, excelente. Eh, pero lo importante, tipo, de lo que a mí me gustaría que sean ustedes mis suscriptores, es que vean, o sea, los videos o por lo menos que se enteren. Entonces, por eso está bueno que activen la campanita, pero bueno, ahora si no lo voy a molestar más con eso, vamos a hablar de los temas. Para eso está este video, para eso estoy yo, para hablar un poco de esto. En este video vamos a profundizar un poco más acerca de... yo en un anterior video había dicho, sí, hablar de cómo aprender a soltar a alguien. O alguien que se fue, alguien que se quiso alejar. También está hoy lo que vamos a hablar. O sea, esa gente se llama gente hoja, es decir, es como una gente transitoria, gente que aparece en un momento pequeño de tu vida y después te deja una enseñanza o algo y después se va. ¿Sí? Esa es la gente hoja, o por lo menos así lo definimos, es una metáfora, no es definir a alguien ni juzgarlo. Y después está la gente raíz. Sí, la gente raíz es básicamente la gente que se queda hasta en los momentos malos, está ahí siempre para vos, está siempre ahí para vos, literalmente, en los malos momentos, los buenos momentos, es decir, esas personas que te sostienen, que son tus pilares de vida. Y pero también hay como otro tipo de significado con esto de gente raíz, es que cómo vos podés ser la raíz de tu vida. Es decir, suena un poco bobo lo que estoy diciendo, pero entiéndame con esto. ¿Cómo mantener la estabilidad en momentos difíciles? Sí, lo que tengo acá anotado. Es decir, ¿cómo vos podés ser raíz de tu vida? O sea, ¿cómo podés vos sostenerte ante momentos difíciles? O sea, es decir, que vos también tengas esa raíz que haga que no te caigas en los momentos difíciles, ¿sí? Y que tengas como muchos conocimientos, muchas herramientas, mucho todo, en el cual vos puedas soportar el dolor y puedas transformarlo en lo positivo, en lo bueno, en una herramienta,
en algo positivo para tu vida, ¿sí? En algo positivo para tu vida. Eh, Así que de eso también vamos a hablar hoy. Después, otra cosa que me interesa, que tengo acá anotada, es tus pensamientos construyen tu futuro. Ojo con esto. Ojo con esto porque muy interesante esto. ¿Por qué tus pensamientos construyen tu futuro? ¿De verdad nuestros pensamientos hacen nuestras acciones? ¿De verdad que nos comportamos por cómo pensamos? ¿O es simplemente algo del ser humano que viene por casualidad? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo, ¿sí? Un poquito de eso más que nada. Les quiero contar que creo que cambié mucho el proyecto de este canal. ¿Por qué? Porque claro, yo al principio arranqué con videos cortos de 6 minutos, 5 minutos o incluso 10 minutos, pero no más que eso. Y ahora como que se me viene un nuevo proyecto a este canal, ¿sí? Que se basa en hacer videos largos. Entonces, bueno, es como que cambié un poco el rumbo y eso es lo divertido o lo bueno de ir variando o quizás no aferrarse tanto a algo porque capaz de un momento al otro vos decís, che, esta idea es buenísima o es mejor que la otra o incluso puede ser mejor o es lo que más se adapta a lo que a mí me gusta. Entonces, eso también está bueno, ¿sí? No estancarse tanto en algo, sino como ir diversificando un poco en la vida, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar ahora sí lo de la gente raíz. Gente raíz. ¿Quiénes son la gente raíz en tu vida? No voy a poder responderlo por vos, porque cada uno tiene una vida muy distinta a la de cada uno, incluso la mía. Entonces yo no puedo decir quién es gente raíz de tu vida. Pero esta vez vamos a hablar no de aquellos que te rodean, sino también de vos. Es decir, no vamos a tratar de juzgar a las otras personas que te rodean, sino vamos a hablar acerca de nuestro crecimiento personal, ¿sí? Ok, vamos a dejar de tomar un poquito de mate y vamos a centrarnos más en lo que tengo que contar, ¿no? Pues quizás digan, qué pesado este chabón tomando mate. Bueno, discúlpenme. Gente raíz. ¿Cómo podemos ser nosotros la raíz de nuestra vida? ¿Sí? Entonces nosotros, para arrancar, ¿qué es lo que necesitamos fortalecer para nuestra vida? ¿Qué es lo que nos hace falta? Miren, seguramente la de las mejores herramientas que podemos tener es la comunicación, ¿sí? La comunicación es algo que yo trato de desarrollar lo mejor posible, pero también hay muchas fortalezas más en las cuales el ser humano estaría muy bien que tipo fortalezca, porque es lo que puede abrirte un montón de puertas, literal, tanto en el ámbito profesional, en el ámbito social, en el ámbito personal, en todo, en todo. Puede ser, no lo sé, la paz interior, por ejemplo, porque la paz interior, ¿saben a qué conlleva? A que si vos estás tranquilo de adentro, en lo profesional, podés mantener una calma en momentos de incertidumbre, en momentos de duda, en momentos donde pasen cosas fuera del contexto que deberían pasar, y vos estás, no te digo fuera del contexto, es decir, no sé, por ejemplo, qué sé yo, eh, no sé, perdónenme, no soy bueno dando ejemplos, pero digamos, que vos puedas tener esa paz interior también juega en lo social, en lo profesional y en lo personal. ¿Por qué estas tres áreas? Porque si vos te desarrollas de adentro, se desencadena en un montón de áreas de la vida, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver, básicamente, cómo nosotros, fortaleciéndonos desde adentro, desde nuestro corazón, o desde nuestra mente, podemos llegar a desarrollar un montón de cosas fuera de lo que es interno. Porque, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Si vos te cambias de adentro, lo de afuera también va a cambiar. Es decir, si vos te cambias cómo ves el mundo, ¿sí? De afuera, y lo cambias desde vos, desde tus pensamientos, lo vas a poder ver desde afuera. Si vos ves el mundo es un caos, el mundo es un quilombo, que esto, lo otro, no, todo negativo, es porque tenés pensamientos negativos la mayoría parte de tu tiempo. Entonces, ojo con eso, ojo con
estar pensando constantemente que todo es malo, todo es negativo, porque primero que nos vamos a sentir mal nosotros y segundo que vamos a ver todo lo de afuera, vamos a ver siempre el lado negativo y nos olvidamos de disfrutar las cosas que tienen, las cosas positivas, etcétera. Es decir, no ser tan pesimista, ¿sí? Yo trato de serlo en la medida menor posible, pero sí a veces me pasa que sobrepienso mucho las cosas, analizo tanto las cosas que digo, che, me estoy perdiendo, tengo que ver un poco más el lado positivo. Entonces ahí digo, ahí claro, cuando digo, eh, bajemos un poco el cambio y pensemos lo bueno, ¿sí? O sea, prepárate para lo que viene, pero estate tranquilo, ¿sí? No te preocupes, ocúpate, ahí está, ocúpate. ¿Por qué digo ocuparse? Miren, hay un montón de personas que quieren ser algo en la vida, ¿sí? Y que piensan que cuando son esa persona que quieren ser, recién ahí se preparan para ser esa persona. Y ahí viene el error. El error número uno de la mayoría de las personas es que se preparan una vez que tienen algo. La idea o lo bueno de poder prepararte antes, ¿sí? ¿Saben lo que va a ser? Eso que va a ser que vos te anticipes a ser esa persona antes de lograr lo que vas a querer lograr, es que no solo incluso va a demostrar que vos siempre fuiste el mismo, ¿sí? Sino que también ya sabes las precauciones, ya sabes lo que tenés que hacer, ya sabes cómo mantener esos hábitos, sabes cómo mantener esas acciones, ¿me entienden? Por ejemplo, y esto pues, les puede sonar un poco de ego, un poco de, eh, como quieran decirle, de exceso de confianza, pero yo siento que este canal va a crecer muy fuerte. Va a ser un canal muy grande. No sé si en un año, en 2 años, en 3 años, no importa. Es un canal a largo plazo, sí. YouTube se trata de ser constante y darle a largo plazo. Por eso yo muchas veces no subo shorts. Por eso yo no subo TikToks a otras plataformas. No lo hago. ¿Por qué? Porque YouTube funciona a largo plazo. Es decir, si vos querés un canal a largo plazo, tenés que subir videos largos para encima tener una comunidad más fiel. Entonces, bueno, ese es mi objetivo, ¿sí? Pero hablando fuera de eso, ¿qué es lo que yo quiero llegar a esto? Entonces, si mi canal crece, yo no me voy a preparar en el momento que tenga 10.000 suscriptores, 200.000, creo que sé yo, no sé. Pero algún día sé que lo voy a lograr. Yo tengo que estar preparado de que la gente me va a conocer y tengo que estar preparado de las cosas que pueden llegar a pasar. Porque no es joda. Y porque, claro, yo conozco, o por lo menos veo, mucho contenido, o por lo menos las miniaturas que me aparecen, de conseguir 10.000 suscriptores, así tenés 5.000 suscriptores, de esta forma ganás muchos seguidores, no sé qué. Y vos no te das una idea de las consecuencias que pueden tener eso. Y volvemos a lo antes, no es que estoy queriendo ver solo lo negativo, sino que estamos preparándonos antes para saber todo. Entonces es importante el conocimiento, ¿sí? Porque por falta de conocimiento, por carecer de algo, ¿sí? Una pequeña distracción puede hacer que se arruine todo, o por lo menos una parte de lo que vos querías conseguir. Entonces yo ya estoy pensando como una persona que ya tiene muchos seguidores, una persona que... Y lo digo, me encantaría algún día porque es parte del proyecto a largo plazo. Pero mi objetivo principal es ayudar a una persona o inspirar a alguna persona en algo, que le llegue un mensaje de valor, algo. Ese es mi objetivo principal. Después lo demás, obviamente estaría genial, pero también hay que ver el otro lado de la cara y que no todos los números son buenos, por así decirlo. Entonces, no quiero ser pesimista o decir no, no lo hagan, no lo hagan, pero solamente que no se cierren en algo, sino que abran un poco más la cabeza y que tengan todo bien presente, ¿sí? ¿Qué más? Voy a hablar, ¿sí? Acerca de, entonces, de los pensamientos, ¿sí?
de los pensamientos. Los pensamientos, es verdad que perdón, me trabé, los pensamientos condicionan a la acción. La acción lleva al comportamiento. Si vos haces algo que está mal, por ejemplo, no sé, insultar a alguien, ese comportamiento, perdón, el comportamiento define hábitos. Es decir, como vos te vas comportando, va definiendo esos hábitos que se están haciendo. Por ejemplo, si vos pensás muchísimo de que aprender o conocer cosas nuevas es muy positivo para tu vida, lo que va a pasar es que leas un libro y te adaptes a leer libros. ¿Por qué? Porque cuando vos lees libros, claro, cuando vos decís, che, conocer cosas nuevas está buenísimo, entonces esos pensamientos se desencadenan a un comportamiento, a una acción. Vos lees algo, ah, mira qué bueno, y eso después se puede hacer un hábito. Lo mismo que si hacemos cosas negativas. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que tus pensamientos van a desencadenar todo lo que vos sientas, todo lo que vos hagas. Miren, una vez yo fui al psicólogo en mi primera sesión y me mostró un esquema. Un esquema que, a ver, no me quiero confundir, pido perdón si me confundo acá, pero si mal no recuerdo eran un esquema de una palabra acá y una palabra acá. Es decir, una pirámide, ¿sí? Una pirámide, ahí, tac. Decían los pensamientos, eh, la acción y como los sentimientos o lo que vos sentís. Creo que era así. O acción, emociones y algo así, no sé. Pero si después lo encuentro, se los muestro. Y es que básicamente están todos conectados. Es decir, que los pensamientos, literalmente todo viene de los pensamientos. Y después se va desencadenando en todo lo que vos vas haciendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si vos cambias tus pensamientos, ¿sí? Puede ser que también cambies tu forma de comportarte. Es decir, si vos vas pensando que quiero mejorar, necesito hacer algo para mejorar, voy a mejorar, bien, ya ahí te van a salir un montón de ideas, decir cómo podés mejorar, qué es lo que tenés que hacer. Entonces, cuando vos decís, che, ¿qué tengo que hacer? Ahí te salen ideas. Después lo accionás, es decir, lo pones a prueba. Si vos lo mantenés, sos constante, ese comportamiento después pasa a ser un hábito. Ahora, lo más difícil es obviamente crear un hábito porque tenés que ser muy constante para hacer un hábito. Porque es como una rutina que se va repitiendo constantemente, ¿sí? Pero bueno, es cierto, para cerrar, que tus pensamientos construyen a tu futuro. Es decir, como vos pensás, es lo que vas a llegar a ser. Entonces es muy importante que vos mantengas tu cabeza con pensamientos positivos. No se lo olviden. Piensen en positivo. Piensen en positivo. Piensen de que, y si fallo, de si sale bien, ¿entienden? Es como ir cambiando esas cosas. Pero también está bueno planificar. O sea, tener un equilibrio, ¿sí? Como para no estar tan cegado de todas las consecuencias, ¿sí? Porque no es que todo es color de rosas, todo son arcoíris, no, porque siempre va a haber cosas buenas y siempre va a haber cosas malas. Pero el tema es cómo nosotros reaccionamos ante eso, ¿sí? Así que bueno, es muy importante eso. Me voy a servir otra vez mate. Eh, Estoy como cansado de hablar, no sé por qué. Pero bueno, seguramente debe ser porque sea muy pesado. No, mentira. Pero es un tema hablar. Es un tema hablar porque, o sea, todo lo que digo es como que me lo escuchan y es como una locura eso. Pero bueno, de a poco me voy acostumbrando. Es la segunda vez que hago un video tan largo. Y obviamente
tengo que ir acostumbrándome porque es mi proyecto. Entonces, bueno, equivocarse, tener errores, corregir lo que hago mal, funciona, va a funcionar y es lo que voy a hacer, obviamente. Yo después, una vez que subo este video, analizo, ¿sí? ¿Qué es lo que me equivoqué? ¿Qué es lo que repito mucho? ¿Qué es lo que hago mal en la comunicación? Entonces, ahí yo puedo corregir todo. Puedo corregir las cosas malas y fortalecer más las cosas buenas. Entonces, ahí voy a crecer muchísimo. Voy a crecer mucho para, para este tipo de videos, claramente, ¿no? Para mis proyectos, para mi propósito, que está en ayudar a otros. La verdad que no tengo una fórmula mágica para decir cómo mantener la estabilidad en momentos difíciles. Porque siento que si nosotros tampoco no somos flexibles y somos como, no sé, pero si no somos flexibles, puede hacer que nos rompamos fácilmente. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse esta lapicera, ¿ok? Esta lapicera no es flexible, por lo cual cualquier cosa que haga fuerza, que sea más fuerte que esta lapicera, hago así, tac, y se rompe. No lo voy a hacer porque esta lapicera la uso, pero me entienden. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo soy firme, no soy flexible, es decir, no ser tan, por así decirlo, egoísta pensando en solo una cosa, ¿por qué no ser flexible y dejar que las cosas pasen, pero reaccionar lo antes posible o reaccionar de la forma que corresponde para no romperme yo, para aceptar las cosas que suceden, para avanzar, para construirme, ¿sí? Después, bueno, esto también es interesante, que lo iba a hablar en otro video, pero bueno, ya que estamos acá, lo voy a contar. ¿Qué hábitos me pueden mejorar mi vida? Bueno, no hay otra cosa más quizás sencilla de decirla, pero es más difícil hacerla. Entiéndanme con esto. Quizás ustedes ya saben los hábitos que le voy a decir ahora, pero es muy difícil hacer todo. Entonces, no solo importa que vos lo sepas, sino que importa también que vos lo implementes en tu vida, ¿no? El primer hábito es leer, ¿sí? Leer te abre la cabeza, te llenas de conocimiento. El ser humano necesita conocer muchas cosas, no necesita estar agarrado de distracciones, claramente. Igual yo soy una persona que trato de evitar distraerme lo máximo posible, pero siento que también me distraigo con varias cosas. Pero bueno, todo se corrige, todo se puede corregir. Todo arranca de si vos crees que puedes hacerlo y si vos decís que puedes hacerlo y lo haces, ¿no? Entonces, leer. Leer. ¿A mí qué me ayuda a leer? ¿Qué te puede ayudar a vos a leer? ¿Vos qué sentís? Por ejemplo, si leíste un libro, ¿te ayudó en algo? ¿Te sirvió en algo? Si ese libro es un solo libro, te ayudó. 100 libros, ¿te pueden ayudar en algo? No, yo siento que ahí, qué sé yo, sale un Einstein o sale eh, alguien súper mega, eh, no sé, un filósofo importante, puede llegar a hacerlo. Pero lo importante es que te llenes de conocimiento, o por lo menos que te fortalezcas, fortale, no sé si lo dije bien, pero fortalecerte en una habilidad que consideres que tenés. Sí, obviamente cualquier ser humano, o por lo menos la gente que quiera avanzar, va a hacer lo que puede hacer con lo que tiene, ¿sí? Y después, con el tiempo, ir mejorando y mejorando y mejorando. Leer, ¿por qué leer? Leer a mí, por ejemplo, me ayudó a entender un montón de cosas, a desarrollarme como persona, que eso es lo que mejor me ayudó. Después me ayudó a, obviamente, conocerme a mí mismo, a tener herramientas ante muchísimos problemas, pero muchísimos problemas que si no los hubiese
escuchado, o sea, si no hubiese leído esas herramientas, yo seguramente hubiese tomado decisiones mucho peores ante esos problemas. Pero al leer esos problemas, al leer esas herramientas, tenerlas en mi cabeza, ¿sí? Y después implementarlas en la vida real, me cambió la vida. O sea, tomé decisiones de los libros, pero decisiones que valen la pena hacer ante problemas. Entonces, obviamente depende del libro que leas. Yo, por ejemplo, leo mucho desarrollo personal, libros de ese tipo de estilo, y me ayudó en eso, ¿sí? Pero leer te da un montón de habilidades nuevas o fortalecer habilidades que tenés. Entonces, nunca dejes de leer, nunca dejes de aprender algo nuevo. El otro hábito que a mí también me ayudó a mejorar mi vida o que me ayuda mucho y que me ayudó mucho, creo que ya lo dije, es escribir. Escribir. No es tan complicado, creo yo, pero entiendo que no todos lo hagamos porque es más fácil agarrar el celular y hacer otras cosas a que escribir lo que nosotros pensamos diariamente. ¿Sí? Entonces, a ver, primero voy a contar por qué escribir ayuda a mejorar tu vida o a organizar mejor tu rumbo, tu camino. Cuando vos escribís, por ejemplo, yo creo que una buena calidad de escritura que podés usar para tu día a día es escribir lo que vos sentís. Sí, porque escribir lo que vos sentís. Y porque vos ahí vas haciendo, vas desarrollando todo lo que vos vas sintiendo en tu día. Por lo cual vos ahí identificás qué es quizás lo que te falta para no sentirte tan mal o qué es lo que te está haciendo bien. Entonces vos lo vas como justificando, ¿sí? No sé si está bien justificar las emociones, pero sí está bien que vos las reconozcas. Entonces, por ejemplo, no sé, un día me levanto 8 de la mañana, qué sé yo, al mediodía, lo que sea, escribo. Hoy me siento mal porque... Y ahí ya te sale todo, o sea, largás todo. Entonces lo importante también es descargarse. Y no digo que vos te tengas que descargar con una persona contándole todos tus problemas, diciéndole, eh, mi día es una mierda, y ponerle llenas a la otra persona de mala energía. Y no estoy diciendo que, por ejemplo, no hables con un psicólogo porque es una locura que diga eso. Yo no digo eso, sino digo como que si vos tenés herramientas para fortalecer a, aquellas cosas que te hacen bien, por ejemplo, si vos escribís cosas que te hacen bien, escribílas y dejalas anotadas. Y después con el tiempo, hacé lo que te propusiste y fíjate, después volver a leer lo que pusiste tiempo atrás y te vas a dar cuenta si lo lograste o no. Y, y quiero volver a lo de antes. Si pueden tener un psicólogo, un profesional, es lo mejor que les puede pasar. Y no se sientan inferiores, no se sientan... Por ejemplo, yo antes de conseguir un psicólogo sentía que era absurdo porque yo podía con todo. Mentira, no podía con todo. Si yo no hubiese tenido un psicólogo, hoy no sé si estaría hablando acá. De verdad lo estoy diciendo. Entonces, nada, si tienen un psicólogo, o sea, posta, le va a ayudar y le va a cambiar la vida. Pero bueno, yo no soy psicólogo, soy una persona, un mensajero nada más. Soy un mensajero, alguien que deja un mensaje y nada más. Entonces, bueno, quería aclarar eso, sí. Entonces escriban, si pueden escribir, traten de hacerlo, ¿sí? Porque escribir te ayuda un montón. Simplemente voy a decir eso. No me salen mucho las palabras, estoy un poco nervioso. Entonces, bueno, discúlpenme por eso. Entrenar, otro hábito. Entrenar. Tener tu cuerpo activo, tener tu cuerpo
en mejora constantemente, mantener tu cuerpo firme. Entrenar te cambia también la mentalidad. Eso te ayuda un montonazo, un montonazo. Yo probé miles de maneras de entrenar, tanto acá en mi casa, yendo a un gimnasio, entrenar con personas, eh, un montón de maneras. Y creo que hasta ahora la que más se adapta a mí es la de entrenar en mi casa. Porque es rápido, porque em, no tengo que hacer mucho viaje y porque literalmente lo hago con recursos que tengo ahora mismo. Y creo que eso también es difícil. Es decir, vos elegís tu difícil, ¿no? Porque ir al gimnasio es muy difícil y quedarse en tu casa entrenando es muy difícil porque también estando en tu casa puedes hacer millones de cosas que no sean entrenar. Y eso también es difícil. Em, es difícil ponerse a entrenar cuando puedes hacer un montón de otras cosas. Por eso tener un enfoque y enfocarse en tu propósito es mucho más complicado, pero al mismo tiempo te va a hacer la persona que vos querés ser. Entonces, nada, es importante estar enfocado, es importante tener buenos hábitos y es importante seguir mejorándose cada día un poquito más. Porque literalmente, aunque vos pienses que estás en, como decimos, en tu prime, posta no vas a conocer tu potencial porque si vos crees que estás en tu mayor potencial hoy mismo, vas a poder estar muchísimo más todavía. Nunca vas a conocer tu potencial porque el ser humano tiene crecimiento infinito. Siempre podés ser mejor persona muchísimo, 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 muchísimo más de lo que hoy sos. Podés ser el doble, el triple. Podés mejorarte constantemente. Y eso es lo bueno de agarrar eh, cosas buenas para tu vida, ¿sí? Bien, rodearse de personas de valor o personas que te hagan bien. Este es otro hábito. Más que hábito, no sé si hábito, pero sí em, como un signo de atención. Estar rodeada de gente de valor afecta muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Y para los que todavía somos jóvenes, como yo por ejemplo, eh, no siempre tenemos como esa posibilidad de elegir o de rodearnos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Sí podés elegir tu estilo de amigos, eso no hay duda. Sí podés elegir tu entorno de amistad, pero quizás en lo familiar sea un poco más complicado. Sí, más con una persona que es joven. Pero en caso de que no tengan como esa posibilidad de aún querer, no sé, por ejemplo, lograr su independencia o querer lograr eh, su, su, su libertad personal, como no sé cómo decirle, es decir, por ejemplo, independizarse, vivir solo, lo importante es como que vayan como haciendo creer que están viviendo solos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si viven con sus viejos, con sus papás, por ejemplo, háganse cuenta que están viviendo solos. Es decir, ocupate de lavar tu ropa ubicate, no sé, perdón, ubicate no. Créete que lavar los platos porque estás solo, o sea, hacer todo lo que puedas pensando que es lo que vos querés hacer, trata de hacerlo. Por eso anticipate, por eso prepárate para aquello lo que vos querés conseguir estando en el lugar que estés. Hacé lo que puedas mientras puedas. Hacé lo que puedas mientras puedas. Bien. Después, otro punto, el de meditar. Acá es como que se puede decir de varias formas porque hay distintas estrategias de la cual cada uno elige y es estar meditando, reflexionando u orando. Es decir, por ejemplo, meditar es muy bueno. ¿Por qué? Porque te hace bajar los decibeles,
te hace tranquilizarte, te hace mantener en el eje, te hace calmar, te hace como resetear todo lo tóxico que tenés en tu cabeza. Yo les voy a ser sincero, no soy de meditar. O sea, no estoy siendo una persona que medita muchísimo, ni mucho menos tengo el hábito. Pero sí de vez en cuando trato de hacerlo. Pero lo que sí hago mucho es reflexionar. Reflexionar. ¿Qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué puedo mejorar? Lo escribo. ¿Qué me hace falta? ¿Qué es lo que conseguí esta semana? Eso sí, no, eso sí que lo hago. Y eso sí que estoy muy conforme. Porque también es un hábito que te hace avanzar muchísimo. Porque te vas conociendo mucho más. Orar. Si vos sos una persona creyente, orar es muy beneficioso. Yo también soy de orar porque soy muy creyente. Eh, la verdad que me gustaría también meditar, pero todavía no lo traté de conseguir. Literalmente traté porque podría hacerlo, pero estoy como focalizado en otras cosas. Pero bueno, siento que si ustedes meditan, me lo digan en los comentarios y qué les ayudó, qué les benefició. Sería muy interesante eso. ¿Por qué orar? Porque me gusta ser agradecido con lo que tengo. Me gusta ser agradecido con lo que tengo hoy. Me gusta ser agradecido con el despertar un día más. Y posta con esto, no lo subestimen nunca. Si un día se levantan, abren los ojos y tienen posibilidad de hacer lo mismo que los anteriores días, estén agradecidos. Posta. Porque levantarse cada día es oro. Y lo dije antes, pero posta, en serio, es algo único. Hoy es único, un único día que no se va a volver a repetir. Entonces, disfruten el día, hagan lo que tengan que hacer y sigan su camino, sigan su propósito. Y no dejen que nadie ni nada se los impida. Sí, que siempre salga de adentro todo lo que ustedes decidan, sí, en lo mejor posible, en lo mejor posible. Y después, bueno, cambiando de hábito, esta vez tratando de hablar de otras cuestiones, invertir tu dinero. Y esto capaz suene un poco de vende humo todo lo que diga, porque yo no sé si invertí mi dinero, o sea, no invertí mi dinero en bolsa de valores, no invertí dinero en criptomonedas ni nada, porque por más que siempre me llama la atención poder hacerlo, no sé si es lo que a mí me apasiona. Si bien puede ser a largo plazo muy bueno, porque creces tu capital de una manera gigantesca, quizás en un futuro lo haga, pero ahora como que estoy centrado en conocerme a mí, qué es lo que a mí me gusta. Quizás estés en la misma, vos también, tipo, estés en otro proceso o quizás no tengas como ese momento de poder invertir o de arriesgarte, pero si no invertís en tu dinero, puedes invertir en vos. Entonces, yo creo, por eso quiero hablar de que la mejor inversión está en invertir en vos. Es decir, el tiempo, usarlo para invertir en vos. ¿Sí? Esa es la mejor inversión que uno puede tener. Por eso conocerte, por eso tener mejores habilidades puede ser mucho más beneficioso para poder incrementar tu dinero. Y es una realidad, no lo digo yo. O sea, hablan solamente los resultados. Sí. Eh, pero bueno, es muy interesante esto. ¿Sí? Invertir tu dinero. Si en alguna posibilidad se puede. Invertir, por ejemplo, no sé, en algo que te haga ayudar mucho más a tu trabajo. Por ejemplo, mi canal, yo le tuve que invertir a la cámara, por ejemplo, o al micrófono. Eso es una inversión, porque mejora la calidad, porque a la gente le puede gustar mucho más, porque eh, mejora la calidad de los videos, porque llega más audiencia, no lo sé, pero lo importante es que todos estos recursos hacen que mejore más la calidad y el valor de tu negocio, de tu trabajo o como quieran llamarlo, sí, de tu emprendimiento más que nada, quizás, oficio, profesión, no lo sé, pero siempre invertir en vos va a ser algo bueno. Eh, pero, eh, o sea,
siempre trata de disfrutar también las cosas, ¿sí? De disfrutar lo que hay en la vida. Y no digo con emborracharte 20 horas y después ahí lees un libro. Porque claramente no estoy hablando de eso, sino de tener un equilibrio y arruiné el video. Ay, boludo. No quiero llorar, no es que estoy llorando porque me hizo mal hablar de algo, sino porque, no sé, me quedó un pedazo de yerba en la garganta. Em, pero nada, gente, o sea, inviertan en ustedes, traten de hacer algo que a ustedes les guste, eh, traten de mejorarse cada día y, y siempre tengan en cuenta todo, ¿sí? Y más que nada, traten de mejorar una habilidad que tengan. O traten de mejorar o de conseguir una habilidad y transfórmenla en negocio, transfórmenla en algo productivo, en ayudar al otro, lo que sea. Em, pero no siempre también piénsense en vos, es decir, sino serví al otro de la mejor manera posible. ¿Me entienden? Eh, Simplemente eso. Creo que... No sé si me quedó algo más para decir. Mm, no tengo más hábitos acá que anoté. Quería hablar de eso más que nada. Y quiero que me cuenten ustedes si es que están todavía hasta este video. Si quedaron hasta, no creo, porque es más fácil ver un video de, digamos, de entretenimiento o de que sea más de editar con subtítulos, con imágenes, ta. Es más fácil que la audiencia se quede en esos videos a que escuchen a una persona sin edición, sin nada y hablando solamente con lo que va pensando. Pero eh, si quedaron hasta este video, me gustaría que comenten con una palabra que la voy a tener que pensar ahora mismo porque no tengo una palabra específica para que comenten si es que están hasta acá. Comenten, yo estuve, yo estuve. Es decir, yo estuve acá. Con que me digan eso significa que se quedaron hasta este punto del video, lo cual yo posta les agradezco un montón. Aunque sea una persona, si vos sos esa única persona que está viendo este video hasta acá, te quiero agradecer de corazón. Eh, y espero obviamente poder ayudado a, en algo de tu vida, poder haberte ayudado en alguna herramienta que te haya brindado, algún mensaje que te haya resonado, lo que sea, o te haya identificado y sepas que no estamos todos solos y que a todos siempre nos pasa algo y que obviamente todo tiene solución. Yo soy una persona muy como diciendo, che, ¿hay un problema? Perfecto, perfecto, hay un problema, bien. Ahora, ¿qué puedo hacer con ese problema? Dale, busquemos la solución ya. ¿Sí? Hay un problema, listo. Busca la solución ahora. Busquemos la solución. Este es el problema, listo. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Pero no te quedes solo en el problema. Trata de ver la solución. Eso va a hacer que el problema quede chico y vos puedas avanzar mucho más. Eh, Saben que a mí me pasó un montón de problemas y, y creo que algo que a mí me ayudó realmente a crecer como persona es quedándome en el problema lo menos posible y adaptarme al cambio. Posta. Creo que muy pocas veces me quedé en un problema, ¿sí? Como que siempre usé ese problema para transformarlo en una oportunidad o decir, che, este problema a mí me va a hacer crecer. Algo me va a hacer, en algo me va a ayudar. Si es que yo veo ese lado de esa perspectiva, digamos. Voy a tomar mate. Necesito tomar un respiro. Eh, Tomar un respiro. Quizás suena loco, o quizás sea loco que yo le esté hablando a una cámara ahora mismo sin que nadie me esté respondiendo, pero en algún momento yo siento
que alguien me va a estar escuchando ahora mismo. Esa persona que me está escuchando ahora mismo, le tengo que estar muy agradecida. Y este video, esta reflexión, seguramente, si ves que vos seguís estando acá, es porque sea para vos. Literalmente sea para esta persona que está acá. Y si no, y si fallo, bueno, a mí me sirvió la charla, me sirvió para descargarme a mí. Em, pero la pregunta no es ¿y si fallo? La pregunta es ¿y si lo logro? Tengo que estar preparado, porque la gente puede opinar, pues la gente puede hablar, y yo voy a estar dispuesto a escuchar y a leer. Sería muy interesante, la verdad. Eh, bueno, creo que ya me quedé sin charla literalmente, pero bueno, quiero agradecerles a todos. De verdad, no va a terminar el video acá. Quiero que termine en 1 hora, vamos 48 minutos. Voy a buscar, sí, voy a buscar ahora mismo el cuadrito ese que yo les quería decir. Si es que están hasta acá, quédense porque les voy a mostrar el cuadrito del cual yo les quería decir de la primera sesión que tuve con el psicólogo, que fue los pensamientos de la CIR de la pirámide esa, que no la puede explicar bien porque no me la acuerdo. La voy a ir a buscar. Vamos a ir a buscar acá. Se va a poner... em, a ver si me sale. Eh, bueno, sí, creo que era algo más del... Era como mucho de lo que dije yo, me parece. Pero no sé, no era una pirámide, era como flechitas, ¿entienden? Estoy buscando por acá en internet. 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 ¿Qué tiraba? Claro, ahí está. Sí, bueno, sí, era como lo había explicado. Básicamente, no sé si se los puedo mostrar, pero es básicamente, acá arriba están los pensamientos, después acá están las acciones y acá están los sentimientos. Y que esas son flechitas, por ejemplo, recíprocas, es decir, una flechita así y una flechita así. Como que los pensamientos y la acción están conectados los dos. Los sentimientos y los pensamientos están conectados los dos. Los sentimientos y las acciones están conectados los dos. Y así, o sea, los tres. ¿Me entienden? Entonces, todo parte de los pensamientos. Todo parte de los pensamientos. Si vos tenés pensamientos positivos, básicamente vas a tener acciones más positivas. De verdad. Prueben, prueben. Yo también lo estoy probando. Y, y les puedo decir que no es fácil, porque ser constante no es fácil, pero sí es mejor tener pensamientos positivos a que tener pensamientos negativos. De eso no hay duda. Y la verdad que alimentarse de eso eh, te hace fortalecerte eh, más para todo aquello que nosotros queremos lograr, esas metas, esos proyectos. Y nada, es importante eso, es importante. A veces como que nos quedamos en un momento donde decimos, estoy haciendo bien las cosas, estoy estancado, no veo los resultados. Y pasa, y pasa, pero lo importante, sí, lo importante es mantener la constancia y saber que se puede lograr. Es decir, si sabes que podés, seguí aumentando esas posibilidades de poder lograrlo. ¿Me entendés? Seguí eh, aumentando esas probabilidades de que algún día va a llegar. Y cuando llegue, tenés que ser más constante. Porque claro, algo que a mí me pasó, fui al gimnasio, una vez que vi mi físico tal cual como quería, no sé por qué mi cabeza un día dijo, deja de ir al gimnasio. Dejé de ir al gimnasio, ¡pum! Chao. Perdí todo lo que había ganado. Y entonces cuando vos tenés un resultado, hay que tratar de mantenerlo. Hay que tratar de cuidarlo. Porque si vos no mantenés ese resultado, vas a perder todo ese proceso que habías hecho
para conseguir eso que tenés. Entonces, valora lo que tenés, cuídalo, tenelo, y lo que sea perjudicial, malo para tu vida, trata de evitarlo, ¿sí? No te distraigas en eso, enfócate en tus fortalezas y mejóralas. Así que nada, eso. Después también quería... eh, perdón que estoy así, que tengo el celular acá. Quería preguntarles, no hace falta que me lo contesten en los comentarios, sino es como para que lo tengan ustedes en cuenta. Tus pensamientos. ¿Cómo están siendo tus pensamientos? ¿Son más positivos que negativos? ¿Son más negativos que positivos? ¿Están ahí los dos? ¿Cómo lo ves? ¿Crees vos que lo que digo es verdad? ¿Tiene razón? ¿O quizás me hace falta em, mejorar algo que yo dije que quizás no es tan verdad? Eh, los que verdaderamente pueden saberlo soy yo. Y quien también me los puede decir son ustedes. Pero lo importante es que yo también lo vea por mí. Eh, entonces, bueno, ¿cuáles son tus pensamientos? Eh, ¿Y cómo sentís vos que serían tus pensamientos ideales? Si ya tenés cuáles son tus pensamientos ideales o sea, alimentarte de esos pensamientos ideales, ya escribilo. Escribilo ahora mismo. ¿Por qué? Porque si vos escribís los pensamientos que vos crees, los lees cada día, no te digo que refuerces algo que no sentís, pero busca la manera de alimentarte de esos pensamientos que vos crees que pueden hacer llevarte a esa meta o a ese, a ese camino que vos querés elegir, ¿sí? Eh, por ejemplo, quizás la mejor, o no, la mejor no, pero quizás una buena manera de conseguir paz es tener pensamientos que no te coman la cabeza, ¿sí? Porque quizás, o porque seguramente, mejor dicho, para conseguir algo bueno en tu vida, es importante eliminar o dejar de lado lo malo de tu vida. ¿Me entienden con esto? Es decir, para empezar a hacer algo bueno, em, hay que evitar lo otro, lo malo, ¿entienden? No sé si me explico. Pero es importante eso. ¿Toman mate ustedes? Yo tomo mate. Em, Está bueno. Capaz hay gente que me está viendo de otro país. Quizás no. Pero el mate es como esto. Tipo, es... Bueno, quizás está un poco mal mi mate. No soy buen cebador de mates, ni cerca. Puedo mejorar, eso sí. Pero a mí me gustan mis mates que hago, entonces nada, los disfruto. Pero bueno, quizás si los comparto me vomiten en la cara. Eh, Bien, estoy muy... Disfruté mucho esta charla, de verdad que la disfruté mucho. Sí, me puse muy nervioso al principio, tuve como tratando de pensar todo lo que iba a decir. Me costó un montón, ya seguramente más de uno lo habrá notado. Eh, pero bueno, estoy muy agradecido con todos, muy agradecido de tener la posibilidad de hacer estos videos. eh, y nada, de mejorar en cada charla, de mejorar en cada cosa que haga de la vida. Y agradecido con Dios eh, por todo lo que por todo lo que me dejó en el camino para aprender, por todo el camino que me dio y, y creo que sin la ayuda de él o de más allá de quizás lo que los otros piensen que no existe o que sí existe pero por ahí no se pone tanto en manifiesto. A mí, bueno, en lo personal todo lo que le pedí siempre me dio una respuesta y eso déjenme decir que
que es literalmente una locura, pero una locura hermosa. Así que nada, ojalá el canal siga creciendo para poder ayudar a otras personas como vos, para también tener una charla más profunda, más sincera, que obviamente me encantaría que comenten, porque nada, está muy bueno posta escuchar a gente, o mejor dicho, leer gente que, que quiera compartir algo, la verdad que es muy, muy interesante. Eh, Así que bueno, em, espero que todos hayan aprendido algo, ¿sí? O que les haya gustado este contenido y que vuelvan a volver a verme, que vuelvan a volver a aparecer. Si están hasta acá, suscríbanse, denle a la campanita y para que reciban más notificaciones de videos que suba. Y, y si quizás no estén de acuerdo, podría reducir un poco más la hora de los videos a, por ejemplo, media hora. Pero de momento me veo bien con esto. Y obviamente voy a, como dije antes, voy a revisar qué es lo que me equivoqué, qué es lo que tengo que mejorar y así poder hacer mejor contenido posible. Bueno, em, quizás este minuto sea para resumir un poco de todo lo que hablamos. Sí, si sos es de esas personas que miran siempre el final del video y no miran el resto del video, les voy a resumir lo que dije en el video y si les interesa, les recomiendo que vean lo que pasó en el desarrollo del video. Hablamos de la gente raíz, es decir, de toda la gente que te apoya en los momentos difíciles y también cómo vos podés ser como esa raíz para no quebrarte en los momentos difíciles. Es decir, cómo mantener la estabilidad en momentos difíciles. Hablé un poco de herramientas o quizás hábitos que puedan ayudarte a eso. Después hablé de nuestros pensamientos, de que tus pensamientos construyen tu futuro y no es ningún humo ni nada, es posta. Por eso hablé mucho de mantener pensamientos positivos y también creo que brindé algún que otro mensaje interesante, así que puedes verlo en minutos más atrás de lo que hablé. Después hablé de los hábitos que te pueden mejorar como persona o tu vida, mejor dicho, y, y eso. Así que nada, resumidamente es eso lo que hablamos. También di un poco de mi experiencia y bueno, si te interesó, puedes estar viéndolo. Así que bueno, ahora sí me despido, gente. Espero que hayan disfrutado esta charla, esta reflexión. Tienen dos videos más acá para ver. Y ahora sí, yo les mando un saludo enorme, un abrazo enorme. Y nos vamos a estar viendo en otros videos. Chau, chau. Espero haberlos ayudado en algo y sigan su proceso que no se van a defraudar. Sigan su propósito y no dejen que las distracciones ni lo malo les consuma todo lo bueno que ustedes tienen ahora mismo. Sí, chau chau.